Entonces, ya. Buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces al curso de Neuroanatomía, Neurociencias 1. Perdón. Hoy día vamos a tener la clase de Neuroanatomía 1 del doctor Numas. Ya, aquí están las dos partes del curso. Y la idea es que ustedes puedan tener una visión general del curso a través de los aspectos formales y también describir las generalidades del encéfalo en sus partes, sus capas de protección y su circulación. Ese sería el resultado de aprendizaje del día de hoy. Por lo tanto, primero va a partir con la presentación del programa de neurociencia y enseguida el doctor Numas, en unos 15 minutos más, él va a tener la palabra para que haga la clase. ¿Ya? Entonces, esta neurociencia 1 es muy similar a fisiología 1. Tiene 3 unidades, ¿ya? Que son neuroanatomía, señalización neural y sensibilidad de procesamiento, y el movimiento y su control central, ¿ya? Aquí está la fecha donde van a estar las pruebas y vamos a tener un examen individual y si fuera necesario un examen de repetición. El cronograma está hecho de la misma manera que con fisiología 1, ¿ya? Por semanas, y en cada semana ocurre, acordémonos que tenemos una clase, estas son clases más largas sí, que las clases de fisiología, por si acaso. Son clases de 3 horas pedagógicas, las de fisiología son clases de 2 horas pedagógicas, ¿ya? Y ahí se ve qué actividad que se va a hacer y la metodología y cómo se va a hacer, ¿ya? El profesor que va a hacer la clase, hoy día va a ser el doctor Numas que va a hacer la clase, ¿ya? Yo estoy haciendo la presentación nomás del curso. Y aquí está la carga de trabajo que ustedes van a tener en el semestre, ¿ya? El horario es, la neurociencia ocurre en las tardes, ¿ya? De las 17:55 a las 20:15 los días lunes, martes y miércoles. Las competencias a desarrollar de la asignatura es la misma competencia C1 del método científico, igual que en fisiología, que también se cultivan acá en neurociencia, pero en el caso de las otras competencias se cultiva la empatía, ¿ya? Con sus pares, personal de salud y los pacientes y sus familiares, ¿ya? Y la idea es que ustedes logren colaborar con sus pares, ¿ya? Y con sus docentes en su proceso de aprendizaje. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener mucha precaución en cuanto a la colaboración, trabajo colaborativo, que es justamente lo que vamos a hacer durante las actividades de talleres, ¿ya? El trabajo de empatía y la colaboración entre unos y otros. Para lograr esto, vamos a usar los resultados de aprendizaje, que para lograr el resultado de aprendizaje de la competencia C1, vamos a hacer lo mismo que en fisiología, distinguir de manera crítica los conocimientos generados a partir del método científico para medicina en general y la neurociencia humana en particular. Y para la empatía, vamos a aprender en equipos y empáticamente con sus docentes y pares para mejorar su proceso de aprendizaje en medicina, en lo más general y en neurociencias en particular. Y en relación a la competencia disciplinar, que es el aprendizaje de las neurociencias mismas, vamos a reconocer las estructuras neuroanatómicas, las relaciones morfofuncionales más relevantes para fundamentar la evaluación neurológica del paciente. Esto está todo orientado hacia eso. Y por eso es que el doctor Numas está aquí, porque necesitamos darle un enfoque clínico a esta asignatura, ¿ya? Y él nos va a permitir, porque él le va a contar después que nos va a ayudar con el examen de evaluación de pares y con el examen neurológico, ¿ya? En su generalidad, ¿ya? Nosotros no nos vamos a avanzar al curso de semiología, pero sí vamos a avanzar en cuanto a la conexión directa de las neurociencias en la evaluación neurológica del paciente, ¿ya? Con la parte clínica. El mecanismo de evaluación... Profe, disculpe que lo interrumpa. Dígame. Dale. Hay una compañera que está esperando entrar. Ah, perdón, ya, no me di cuenta. Déjame ver. Y parece que para dejarla entrar, ya, ahí la admití. Gracias. Voy a partir. Vamos aquí. Ya. Ya. Eso, ¿ya? Entonces, por eso está el doctor Numas acá, para darle un enfoque más clínico a la asignatura.
La evaluación de neurociencia es igual a la evaluación de fisiología y, como les dije, es igual a la evaluación de todas las otras asignaturas. Todas tienen este mismo mecanismo de evaluación, ¿ya? Es un mecanismo que está autorizado, que está validado, ¿no es cierto?, por la dirección de la Escuela de Medicina. Y en cuanto a las actividades mismas, también son iguales. Son 3 pruebas de cátedra más un trabajo de investigación. Cada prueba tiene formato TBL. El trabajo de investigación es un ensayo sobre neurociencias, ¿ya? Y los laboratorios también igual. 70% de los quizzes, 20% la autoevaluación y 10% la coevaluación. Y los quizzes, lo mismo que las pruebas, son de tipo TBL, individual y grupal, ¿ya? Así que es todo igual. Y los docentes, quien habla, y el doctor Numas, que está presente acá, y nuestra secretaria, la señora Jimena Clavería Pérez, ¿ya? Y eso sería, ¿ya? Entonces ahora vamos a proyectar la clase del doctor Numas para que él tome, si quieres de ya tomar la palabra, Numas, yo mientras tanto voy a empezar a abrir tu clase. ¿Qué tal? Ok, perfecto. Buenas tardes. Soy el doctor Numas Negrete, especialista en neurocirugía. Voy a estar a cargo acá colaborándoles con lo que sería el tema de la neuroanatomía, ya que es muy importante conocer la neuroanatomía, ya que la misma nos va a permitir, mediante el examen clínico y físico, poder conocer y poder identificar una serie de patologías que es necesario para poder brindarle a los pacientes una terapéutica bastante ideal. ¿Ok? Ya, ahí está. Ahí viene, vamos. Ahí está, listo. Como pudieron ver en el inicio en la introducción de lo que sería el tema de las neurociencias, engloba lo que es la neuroanatomía. La neuroanatomía, pues en sí, es la ciencia que se encarga del estudio del sistema nervioso en todos los seres vivientes, incluyendo, por supuesto, nosotros los seres humanos. Asimismo, el establecer o el poder conocer la localización de cada estructura neuroanatómica va a permitir que podamos canalizar de forma adecuada cómo los pacientes, la patología que nos presenten los pacientes y así poder brindarles la ayuda necesaria que los mismos requieren. ¿Ok? ¿Podemos avanzar a la siguiente lámina? Así es, ahí vamos, ya, muy bien. Profe, creo que hay un error ahí en compartir pantalla. Está pegado con el otro PPT, creo. Sí, No no sé si... está avanzando la... No está avanzando, ya. Vamos a volver. Sí, algo pasó con el compartir pantalla. Yo no sé por qué quedó pegado el otro. Voy a hacer una cosa, voy a cerrar el otro. Sí, denme un segundo, voy a cerrar el otro porque yo creo que eso es lo que está generando el problema. Sí. Vamos a salir de acá. Ahí salí de este. Y voy a cerrar el anterior que quedó pegado. Cierro. Y cierro. Listo. Ya, ahora sí. Perdón, te copio por eso. Y ahí comparto la pantalla y ahora puedo abrir. Ahí. Y ahora lo agrando. Pues bien, sí. Ahí sí. Exacto, allí ya estamos un poco mejor. Entonces, pues sí, el sistema nervioso central comprende múltiples estructuras, las cuales normalmente interactúan entre ellas para que el ser humano, para que el individuo pueda interrelacionar de manera efectiva con el medio externo. Entonces, el sistema nervioso, así pues, lo podemos dividir en tiene una subdivisión en dos partes, ¿ok? El sistema nervioso central, propiamente dicho, el cual se compone por el encéfalo y la médula espinal. Así, el encéfalo a su vez se subdivide en otras 3 estructuras muy importantes, las cuales son el cerebro, ¿ok? Que corresponde a la parte más grande o más amplia de lo que sería el encéfalo, el tronco encefálico, una estructura media que permite la conexión del cerebro con las demás estructuras del sistema nervioso central,
y el cerebelo, que es una estructura también que permite y nos ayuda a coordinar diversos movimientos. Más adelante vamos a conversar al respecto. Así pues tenemos que el cerebro se divide en dos segmentos. Uno que sería el telencéfalo, ¿ok? Nombre embriológico, pero que corresponde a lo que es los hemisferios cerebrales, ¿ok? Y el diencéfalo, que son estructuras medias relacionadas alrededor del tronco encefálico, que uno, sirven para sustentar a los hemisferios cerebrales y para favorecer también su conexión con el resto del sistema nervioso central. El diencéfalo, a su vez, también se subdivide o está compuesto por otras dos estructuras de células o de sustancia gris, que sería el tálamo y el hipotálamo. Ambas son estructuras muy importantes dentro del manejo y control de todo lo que sería el sistema motor, sensitivo y por supuesto endocrino, en donde participa fundamentalmente el hipotálamo. La otra parte de la subdivisión sería el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Periférico, como su nombre lo dice, está en lo que sería la periferia del cuerpo o del soma y parte del sistema nervioso central. El mismo se compone de un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Por supuesto, el somático se permite la interrelación a través de los nervios aferentes, que son los nervios que recogen la información del medio externo, es decir, de las extremidades, y los nervios eferentes, que llevan la información desde los centros de coordinación, es decir, del sistema nervioso central, hacia la periferia para permitir y ejercer una respuesta ante un estímulo. Y el sistema nervioso autónomo también está compuesto por ambos nervios aferentes recogen información, nervios eferentes llevan información desde el sistema nervioso central a la periferia. Dentro del sistema nervioso autónomo, los nervios aferentes pueden funcionar a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, los cuales actúan e interrelacionan de forma coordinada y se contrarrestan unos a otros, ya que el sistema nervioso simpático nos permite estar activos ante diversos estímulos, por ejemplo, nos permite estar alerta ante situaciones de peligro, y el sistema nervioso parasimpático todo lo contrario, nos permite ahorrar energía y poder contrarrestar el efecto que ejerce el sistema nervioso simpático, bajar las frecuencias cardíacas, etc. La siguiente lámina. Bien, aquí traje una imagen de forma esquemática para que puedan ver y corroborar cuáles son las partes que componen el sistema nervioso central. Como les había comentado, el cerebro se divide en telencéfalo, que son las partes, los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, allí bien señalado, que permite la unión del telencéfalo con el resto del sistema nervioso central, el tronco encefálico y el cerebelo. Y el tronco encefálico, más adelante hablaremos por supuesto de él, porque es una estructura muy importante, se divide en tres partes. Mesencéfalo, que es la parte superior, puente, que es la parte media, y el bulbo raquídeo, que es la parte final del tronco encefálico, que se une con la médula espinal, como lo pueden ver en la imagen. En la parte posterior e inferior, se encuentra el cerebelo, allí bien delimitado, y estructura muy importante que vamos a desarrollar en breve. Siguiente. Aquí, como les comentaba, del sistema nervioso central parten las estructuras que nos van a permitir tanto recoger como llevar información, que es el sistema nervioso periférico. En esto constituye una vital importancia la médula espinal y, por supuesto, a nivel de lo que sería cara y cuello, serían los nervios craneales, que bueno, vamos a ir comentando qué función realizan cada uno de ellos y que nos permiten hacer funcionar e interrelacionar con el medio externo. Siguiente. Dentro de las funciones del sistema nervioso central, podemos distinguir o destacar tres muy características que por supuesto engloban la función final del sistema nervioso. Una, la sensitiva, como les comentaba, nervios aferentes que recogen, sienten estímulos internos y externos, ¿ok? Los internos, obviamente, de órganos blancos dentro de nuestra economía, dentro de los diversos sistemas, cardiovascular, digestivo, etcétera, y medios externos a los que estamos expuestos al día a día. Una función integradora
que es donde se analiza la información, es decir, los estímulos que se recogen por el sistema nervioso periférico, ¿ya? En esto, por supuesto, participa tanto la médula como la parte del encéfalo. Y la otra función es una función efectora, que es la que realiza el sistema nervioso periférico a través de los nervios eferentes, que es la respuesta al estímulo. Todo estímulo tiene una respuesta característica y similar en cada vez que se realiza o que se estimula o que se genera dicho estímulo. En sí, la función del sistema nervioso central es coordinar, integrar y controlar todas las funciones corporales para permitir un adecuado desarrollo y desenvolvimiento con el medio externo. Esa es la función principal del sistema nervioso y eso es lo que debemos entender. Conociendo cada una de las partes anatómicas, vamos a saber y a entender que el sistema nervioso es muy práctico y se manifiesta literalmente en cada una de sus afecciones. Y por lo tanto, conociéndolo, nos resulta mucho más fácil poder conocer las diversas enfermedades que van a seguir aprendiendo a lo largo de toda la carrera. Siguiente. Profe, disculpe. Sí. La función integradora la realiza el sistema nervioso central, ¿verdad? Claro, claro, donde se analiza la información. ¿Y la función efectora sería por el periférico también? Por supuesto, o sea, el sistema nervioso central recibe la información a través de los nervios aferentes, como pueden ver allí en la imagen. ¿Okay? Esa sería la función sensitiva que lleva la información. Vamos a poner un ejemplo del cerebro, ejemplo, un pinchazo, ¿ya? Los nervios periféricos allí recogen la información, lo llevan al cerebro y el cerebro integra esa información, sabe que hay dolor, ¿ya? Y la respuesta va a ser devuelta nuevamente a través de los nervios eferentes para nosotros recoger o retirar la mano para que no se siga produciendo el estímulo y el dolor propiamente dicho. Es un ciclo constante y continuo que tratamos, o se trata de forma, desde el punto de vista científico, se trata de esquematizar, pero por supuesto son cuestiones de milisegundos y que suceden en cuestión sumamente rápido y es lo que nos permite poder desenvolvernos, ¿sí? Ya, profe, gracias. Perfecto. Siguiente. Aquí entendiendo que ya, bueno, ustedes ya conocemos parte de lo que es la anatomía y conocemos diversos planos anatómicos, aquí les coloqué unas imágenes y quisiera que alguno de ustedes me dijera en qué plano anatómico se encuentran algunas de ellas. Por ejemplo, esta. Axial. ¿Alguien? ¿Pueden participar? Axial, dijo. Axial, muy bien. Ese es un corte axial, esto es un estudio, una resonancia magnética cerebral, donde se pueden ver todas y cada una de las estructuras que vamos a conversar más adelante, y bueno, allí es un corte muy característico y que permite ver todo lo que es la parte del encéfalo y poder analizarlo en su totalidad. ¿El siguiente? ¿Esta imagen en qué plano anatómico se encuentra? Sagital. Sagital. Sagital, muy bien. ¿Y la siguiente? Frontal. Coronal. Coronal, perfectamente. Coronal, ¿por qué? Porque se realiza en el plano de la sutura coronal, que también les voy a comentar ahora. Allí pueden ver que en cada una de ellas se pueden ver diversas estructuras dependiendo lo que es la estructura que se desea analizar. Por ejemplo, en la sagital podemos ver prácticamente todo el encéfalo, tanto el cerebelo como cada una de sus estructuras, el tronco encefálico y la médula inclusive, la parte inicial, y los cortes axiales van más dirigidos a lo que sería el telencéfalo y encéfalo, y parte del cerebelo cuando se le quiere buscar. La parte coronal se puede ver en sentido anteroposterior o posterior-anterior, y así poder ir determinando las localizaciones de derecha a izquierda o de arriba a abajo, en donde se localice, por ejemplo, un tumor o un accidente cerebrovascular, en fin, cualquier lesión que afecte el sistema nervioso central. Siguiente. Entonces, para entrar en materia del sistema nervioso central, vamos a hablar en este caso, el día de hoy, sobre lo que sería la parte cerebral. Se encuentra protegida, ¿ok? Debe tener una protección debido a su importancia dentro del funcionamiento del ser humano. Entonces, dentro de su protección participan tanto los huesos del cráneo, ¿ok? Las meninges,
¿ya? Y el líquido cefalorraquídeo. Esas son las tres cositas que vamos a conversar el día de hoy. Los huesos del cráneo, el cráneo como tal, está constituido por 8 huesos, unos pares y otros impares. ¿Ok? El siguiente, dentro de esto tenemos el hueso frontal, el occipital, que son huesos impares, igual que el efenoides y el etmoides, y los huesos pares son el parietal y el temporal, ¿ya? Anatómicamente existe esa línea amarilla que limita lo que serían, o delimita dentro del cráneo dos estructuras, que es la bóveda, la parte superior, en donde se encuentra el cuero cabelludo, y la base que soporta el sistema nervioso central, el cráneo, el encéfalo, ¿ya? A su vez, obviamente la bóveda, lo que es del cráneo, tiene una parte externa, que es la que podemos ver en la imagen, y que es la exocraniana, se divide en la superior y cara lateral, y una parte endocraniana que está adosada a lo que sería el cerebro. Y la base también se divide en una porción endocraniana y una exocraniana, que se divide de anterior a posterior, en anterior, medio y posterior, ¿ya? Soportando en cada una de esas zonas diversos lóbulos del cerebro, que lo vamos a conversar más adelante. Siguiente. Entonces, estos huesos, por supuesto, están unidos entre sí. Aquí estamos hablando de un cráneo adulto, obviamente, en diversas edades, hay diferencias características, principalmente, por supuesto, en los lactantes, los recién nacidos, en donde podemos ver el número 1 allí, sería el punto lambda, ¿ok? Que es el punto de unión de los huesos parietales con el hueso occipital. En los recién nacidos, estos puntos de sutura y todas las suturas se encuentran abiertas hasta que se encuentra o hasta que se va realizando su proceso de osificación. El punto 2 es el punto Bregman, ¿ok? Que es el punto de unión entre el hueso frontal y los dos huesos parietales. El punto 3 es muy importante, ¿ya? Que es el perión, ¿ya? Es un punto donde se unen varios huesos, el parietal, frontal, temporal y efenoide, pero es importante porque, al igual que el asterión, ya que en estos puntos existen relaciones vasculares importantes a la hora de, por ejemplo, los traumatismos. Y ahí en estos puntos es donde se pueden empezar a originar lo que serían los hematomas epidurales, por ejemplo. El asterión, que es el punto 4, une el parietal, el occipital y el temporal, ¿ya? En la otra imagen podemos ver lo que sería la base del cráneo, donde se pueden ver los huesos que lo forman, el hueso frontal, el etmoides, que es el hueso amarillo que encontramos allí, el hueso efenoide, el temporal y el occipital en la región posterior. Siguiente. Vamos a conversar un poco sobre algunas características importantes. Por ejemplo, el hueso frontal, por supuesto conocemos que forma lo que sería la frente en el individuo, forma lo que sería el borde orbitario superior a los ojos y el techo orbitario, por ende lesiones de este hueso pueden no solamente ejercer lesión sobre el sistema nervioso central, sino también sobre los globos oculares. Como pueden ver en la imagen central, el hueso frontal en su parte interna tiene una característica rugosa, ¿ya? Y eso es importante porque, por ejemplo, es una zona de vital importancia a la hora de traumatismo, cuando nos caemos hacia atrás o cuando una persona se cae hacia atrás y se golpea la cabeza contra el suelo. No, lo más frecuente que ocurre no es que se forme una lesión en la parte posterior, es decir, donde se generó el golpe, sino que hay un efecto de contragolpe en donde el encéfalo se mueve dentro del cráneo y genera contusiones, en este caso a nivel frontal. Eso es lo más frecuente que ocurre, por ejemplo, en los niños, que normalmente son los que se caen hacia atrás, ¿ya? Entonces, esa característica es importante a la hora de que los pacientes o de que acudan los pacientes a la urgencia. Bien, siguiente. El hueso parietal, un hueso par importante, no neumatizado, que forma lo que es parte importante de lo que sería la bóveda. Es de forma cuadrilátera y se encuentra articulado tanto por delante con el frontal, por detrás con el occipital y hacia abajo con el efenoides y el temporal. Es muy importante. En la siguiente, por favor. Aquí pueden ver que le quise mostrar que presenta dos caras, una cara externa que es donde esa parte que se denomina línea temporal, donde se insertan los músculos, y la parte interna pueden ver diversas surcos, que son los surcos de las ramas de la arteria meningia media. Esta es la arteria
que se daña, que se lesiona cuando un paciente presenta un hematoma epidural. Esta es la causa y la razón de la formación de esos hematomas o de esas complicaciones traumáticas. ¿Ok? Siguiente. Aquí el hueso temporal, un hueso importante, neumatizado, irregular, par, ubicado en la parte lateral y media e inferior del cráneo. Es muy importante ya que contiene los órganos que permiten un sentido vital para la interrelación con el medio externo, que es el órgano vestíbulo-coclear, para la audición, obviamente. Aquí les quise representar el hueso temporal como tal, que está formado por 3 partes. Una parte que se denomina escama, que es la parte que se encuentra anterior y superior al pabellón auricular. Es una zona muy delgada y que se fractura con mucha facilidad, y de allí es de donde nace la arteria meningia media, también punto importante para la formación de los hematomas epidurales. La parte petrosa, el punto 2, es la parte posterior al pabellón auricular, la parte dura que se pueden palpar allí, ¿ok? Y la parte 3, bueno, ahí pueden ver el orificio del conducto auditivo externo, a través del cual se puede ejercer la función auditiva a través del órgano vestíbulo-coclear. Siguiente. Acá, nuevamente, imágenes acerca del hueso. Lo que quise representar acá es que vean lo complejo que es este hueso. Es muy importante porque es uno de los que más se lesiona a la hora de los traumatismos, ¿ok? Y presenta múltiples orificios, múltiples características óseas que, bueno, más adelante van a ir comprendiendo a medida de que vayamos viendo los nervios craneales, por ejemplo, cómo son atravesados cada uno de ellos a través de este hueso. Siguiente. El hueso occipital, un hueso impar posterior que está formado por la escama, que es la parte posterior. La porción condilar, el número 2, son protuberancias óseas que permiten la articulación de la cabeza, o en este caso del occipital, con las primeras vértebras cervicales, ¿ya? La porción basilar es la porción que se une con el efenoide, es decir, para formar la base del cráneo. Y otra parte importante es el agujero occipital, a través de donde pasa o es atravesado por el tronco encefálico, junto con la primera porción, la parte inicial de la médula espinal. Aquí es donde se lesionan muchas veces los pacientes, sobre todo los niños, debido a su alteración en la relación cabeza-cuerpo. A la hora de traumatismo, inclusive puede alterar o puede generar la muerte de los pacientes, debido a que, como veremos más adelante, en el tronco encefálico se encuentran estructuras muy importantes para la vida. ¿Okay? Les quise mostrar acá en esta imagen, en su imagen derecha, en la parte interna del hueso occipital. Siguiente. Del hueso occipital pueden ver una imagen en forma de cruz. Eso es la confluencia de los senos venosos. Esta es una parte importante, también vascular, en la parte posterior de la cabeza. Si se palpan, la parte ósea más saliente de la parte posterior de su cabeza, allí se encuentra ese punto, y es un punto en donde, si se genera un traumatismo, también generan sangrados muy importantes, en este caso no arterial, pero sí venoso, y en las cuales hay que tener bastante conocimiento de las estructuras que se encuentran ahí. ¿Okay? Siguiente. El hueso efenoides, como lo pueden ver, un hueso llave para el cráneo medial. Se encuentra en el medial y en el medio de lo que sería la base del cráneo. Es un hueso importante porque se articula con todos los huesos, con los demás huesos que forman el cráneo, ¿ok? Con el etmoides, con el frontal, con el hueso temporal, con el hueso parietal y con el hueso occipital. Se articula con todos y cada uno de ellos, y es un hueso importante, ya que es atravesado por gran número de nervios craneales y de estructuras vasculares, y por ende sus lesiones obviamente van a acarrear complicaciones importantes. Bien. Siguiente. Aquí les quise demostrar cómo es disecado el hueso como tal de efenoides, que tiene forma de murciélago, donde pues, se puede evidenciar un cuerpo con el número 1, alas menores con el número 2 y alas mayores con el número 3. ¿Okay? El número 4 son, la apófisis pterigoides, puedes avanzar, la siguiente. Se forman una cavidad dentro de lo que sería la cara,
que es atravesada también por múltiples estructuras vasculonerviosas muy importantes. El cuerpo aquí del efenoides es importante ya que contiene lo que se llama la silla turca, ¿ya? Que es donde se encuentra o donde se aloja la glándula hipófisis, que es la glándula que regula el funcionamiento endocrino o de gran parte del funcionamiento endocrino a nivel corporal. ¿Ok? Siguiente. Y el hueso etmoides, que es un hueso pequeño, compacto, impar y simétrico. Está constituido por una lámina vertical, que la pueden ver en la saliencia que se encuentra en la imagen izquierda, en el medio del hueso. ¿Okay? Y que se extiende hacia arriba, en la imagen de la derecha, pueden ver cómo se extiende hacia arriba, que es la apófisis, la cresta galli, se denomina, que divide a este hueso, al hueso etmoides, en dos mitades. Como pueden ver en esa superficie izquierda, es muy rugosa y tiene numerosos orificios, constituyendo lo que sería la lámina cribosa. ¿Por qué es importante? Porque a través de la lámina cribosa discurren los filetes o los ramilletes del nervio olfatorio, ¿sí? Este hueso se logra fracturar con mayor frecuencia de la que piensan, y fracturas a este nivel obviamente va a acarrear con disfunción a nivel de la olfacción en los pacientes que presenten lesiones a este nivel. Bien, siguiente. Aquí cómo está a su disposición. Vean que es un hueso no solamente del cráneo, sino también de la cara, ¿ok? Y presenta y contiene lo que serían los cornetes, tanto superiores como medios, así como el meato superior. ¿Ok? Siguiente. Aquí una imagen también esquemática para que vieran cómo se constituye, cómo se conforma con la apófisis crista galli, que es importante porque aquí es un punto de anclaje o donde se inserta las meninges para poder soportar y proteger al sistema nervioso central. De no ser por esta estructura, el cerebro y las meninges estarían flotando y golpeándose constantemente con las paredes internas del cráneo. ¿Ya? Siguiente. Como pueden ver, también es un hueso neumatizado. De allí que tenga las celdillas etmoidales, que son áreas llenas de aire y que también sirven para el órgano de la fonación. Los únicos huesos que no se encuentran neumatizados son el hueso parietal y el occipital. Siguiente. Aquí, como les comentaba, la parte endocranial, que es la que vamos a discutir y a conversar, ya que la exocranial se dirige hacia la cara, la endocranial está en contacto con el cerebro. Existe una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. ¿Por qué es importante? Porque clínicamente, con el examen físico, podemos determinar lesiones en cada una de estas áreas, principalmente en la anterior y en la fosa media, ¿ya? No, siendo, obviamente, si existe la disposición o la disponibilidad de estudios imagenológicos perfectos, pero a través del examen clínico podemos verificar lesiones a estos niveles y, por supuesto, correlacionarlo con diversas estructuras que se encuentran en cada uno de ellos. Así, la fosa anterior, pueden ver que es desde la cresta frontal en la parte externa, aquí estamos conversando desde la parte externa hacia el medio. Desde la cresta frontal, borde posterior del ala menor del efenoide, que ya lo conversamos, y la apófisis anteriores tanto de la silla No más, aló, no más. Vamos a parar un poquito ya, porque parece que el profesor Numas tuvo un problemita. Así que vamos a dar la grabación. Listo, vamos. Pues bien, como habíamos, donde habíamos quedado, las fosas craneales, tanto la anterior, media y posterior, como les dije, muy importante conocerlas porque van a manifestarse clínicamente posterior a algún traumatismo, alguna afección dentro de los pacientes. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, ¿cuáles son las que se ven más afectadas por traumatismos?
Bueno, de eso puede variar, ¿ya? Sin embargo, una de las que es más frecuente es la fosa craneal media, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, en accidentes de tránsito, traumatismos contusos, ¿ya? Las personas que agreden a otras personas generalmente dan golpes en las paredes laterales o en las paredes laterales del cráneo y pueden verse manifestadas a ese nivel por afectación de la fosa craneal media, que más adelante les voy a decir cuáles son las afectaciones que se presentan, ¿sí? La fosa craneal posterior, sí, clínicamente no, o una manifestación clínica evidenciable bajo la inspección, no se manifiesta, pero obviamente presenta estructuras importantes para la vida, como es el tronco encefálico, y bueno, por supuesto, lesiones a ese nivel, sí o sí van a acarrear el fallecimiento, la muerte del paciente, de la persona. ¿Okay? ¿Ninguna otra? Bien, perfecto, continuemos. Al tiro. A ver, vamos. Ahí está. Acá simplemente esquematizar, como les había comentado, las múltiples agujeros, orificios que son atravesados, no los vamos a nombrar cada uno de ellos, pero que son atravesados por los diversos nervios craneales, como les dije, en la fosa posterior, el más importante, el foramen magno, y en la parte del efenoide, en la fosa craneal media, como les había comentado, múltiples orificios que son atravesados por los nervios craneales, además de en la parte anterior, cercano a la silla turca, si pueden ver unos orificios allí, se encuentra el canal óptico, que es atravesado por el nervio óptico, obviamente, para la visión, y un poquito más abajo una hendidura, que es la hendidura efenoidal, donde pasan los nervios que van a inervar los músculos oculares y que por supuesto también tienen gran manifestación. El hueso efenoide puede verse afectado, por ejemplo, en traumatismo, en peleas, debido a que como está articulado con huesos de la cara también, con el malar, con el cigomático, pueden verse afectados a ese nivel, por ese tipo de traumatismo. ¿Okay? Siguiente. Acá quise comentarles cómo están en conjunto con los huesos faciales, porque evidentemente también brindan protección al sistema nervioso central y a través de estos huesos también discurren estructuras vaculonerviosas bastante importantes, inclusive los nervios craneales. Los huesos del macizo facial son 14, ya debemos conocer, entre los que se encuentran los cornetes nasal inferior, los cornetes superior y medio son parte del etmoides, perdón. Los huesos lagrimales, ¿ok? El maxilar inferior, una mandíbula, que es por supuesto la parte móvil de la cara. Los maxilares superiores, nasales, que son 2 también. Los palatinos, que son 2. El hueso vomer, que es un hueso medio e impar. Y los huesos cigomáticos o malares, que como les había comentado, se articulan con la parte anterior del hueso efenoide, que es la parte posterior de la cavidad orbitaria que ven allí en la imagen. ¿Okay? Siguiente. Acá lo que les comentaba, ¿ok? El cráneo, lo que se debe realizar cuando se realiza la exploración del cráneo en un paciente, principalmente pues, traumatizado, ¿ok? Acá el cráneo se explora mediante la inspección, ¿ok? Que es, visualizar cuáles son las características del cráneo y las anormalidades o irregularidades que esté presente desde el punto de vista visual, ya sea como lo presentan en las imágenes, algún hematoma o algún aumento de volumen. Luego está la palpación, como lo pueden ver en la imagen izquierda, el médico allí está explorando el cráneo del paciente mediante una maniobra que literalmente se llama maniobra de champú, ¿ya? En donde se trata de, con la yema de los dedos, palpar toda la superficie craneal y así poder identificar alguna irregularidad, hundimiento, alguna protrusión, etc. Luego está la percusión, en donde principalmente es importante en las edades tempranas, ¿okay? En los recién nacidos, en los lactantes, donde todavía no se ha generado el cierre completo del cráneo. Y por supuesto la ocultación, en donde vamos a ocultar soplos, que es lo que principalmente vamos a buscar con esa, característica dentro de la exploración.
Allí pueden ver el signo de Battle o signo de batalla, que es una equimosis retroauricular. Esto nos evidencia o nos indica que hay una probable fractura o lesión de la fosa craneal media, ¿sí? Y que puede estar o verse acompañada junto con la otorragia, que es la salida de sangre a través del conducto auditivo externo. El hemotímpano se visualizaría a través de la otoscopia, ya que en esa situación la membrana timpánica no está rota y la sangre se encuentra dentro de el órgano vestibulococlear. Luego tenemos los ojos de mapache, ¿ok? Muy característico. No es que el paciente recibió un golpe en cada ojo, no. El traumatismo generó fracturas, puede ser a nivel del hueso etmoide junto con el efenoide o en la parte del hueso frontal, ¿ok? Y puede generar este tipo de manifestación clínica, generando, por supuesto, lesiones en lo que es la fosa craneal anterior, una equimosis periorbital. A lo que se refiere otolicorrea y rinolicorrea, ¿a qué creen ustedes que se refieren con esos términos? Que puede ser con el líquido cefalorraquídeo que sale del oído. Es correcto. Otolicorrea del oído, rinolicorrea de la nariz, o otorraquia y rinorraquia también, ¿ok? Como pueden ver en la imagen de la otorragia, el paciente presenta una gasa en la región posterior. Eso se puede realizar para poder determinar si, uno, para contener el sangrado, y dos, para determinar si es simplemente sangre o es sangre con líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ya que va a presentar una forma característica al sedimentarse dentro de la gasa, quedando la parte central más clara que la parte externa. Eso correspondería a que hay salida de líquido cefalorraquídeo. Eso habla, por supuesto, de que hay rupturas tanto del hueso como de las meninges, que vamos a conversar más adelante. Y por supuesto, a este nivel también hay parálisis de nervios craneales, principalmente del séptimo y el octavo, que es el nervio facial y el vestíbulo coclear, ¿ok? Más adelante vamos a conversar de ello. Siguiente. Pues bien, entonces, como les comentaba, el encéfalo, la parte más voluminosa del encéfalo está conformada por el cerebro, ¿ya? Que está representado principalmente por los hemisferios cerebrales. Está sostenido por el diencéfalo, que es la estructura que les comentaba, que está alrededor y cercano al tronco encefálico, debajo de los hemisferios cerebrales, y por supuesto el tronco encefálico. El cerebro se encuentra formado por una sustancia gris externa, ¿ok? Que es la parte más oscura que pueden ver en la imagen derecha, que está conformada por millones de neuronas. Es allí donde se generan los impulsos nerviosos para poder generar las respuestas características ante los estímulos recibidos, ¿ya? Es allí donde se encuentran los somas, los cuerpos de las neuronas, ¿ok? Luego presenta una parte interna con el número 2, que es un poco más clara, denominada por supuesto sustancia blanca, y está compuesta por los axones que parten de esos cuerpos de esas neuronas, los cuales se encuentran mielinizados, se encuentran recubiertos de mielina y por supuesto conducen los impulsos nerviosos generados en el centro de información, que sería el soma de la neurona. En la imagen izquierda pueden ver unos pliegues que se generan en la corteza cerebral. ¿Y esto por qué se da? Porque en la etapa embrionaria, la corteza cerebral tiene un crecimiento más rápido, más acelerado que la sustancia blanca. Por ende, para poder contrarrestar ese mayor crecimiento, debe plegarse para poder cubrir la extensión debido a su crecimiento. Entre un surco y otro surco, o un pliegue y otro pliegue, existe una saliencia, que es la denominación de lo que se denomina circunvolución, ¿ok? El cerebro está lleno de millones de circunvoluciones y cada una de ellas, o al menos en la gran mayoría de ellas, se sabe qué función tienen y en qué funciones participan. Bien. Pues bien, entonces, como pueden ver, el número 3 es una sustancia blanca que va de hemisferio a hemisferio. Ese es el cuerpo calloso, ¿ya? Que es la única estructura que permite la comunicación entre ambos hemisferios. Y
la sustancia, y también hay sustancia gris dentro de la sustancia blanca, el número 4, que son de los denominados ganglios basales, que por supuesto también participan como antesalas y como iniciadores o controladores dentro de funciones como el movimiento, partes de la función límbica o de las interrelaciones también que pueden tener con el control de la parte del sueño, es decir, con muchas funciones, ¿sí? Siguiente. Acá. Entonces, el cerebro, así pues, se encuentra, como les dije, formado por ambos hemisferios, y ambos hemisferios a su vez presentan múltiples surcos, pero hay unos más característicos y que son surcos más profundos y por ende son más visibles, ¿ok? Allí en la imagen de la izquierda podemos ver que ambos hemisferios presentan una fisura central que los divide, la fisura longitudinal, que no se encuentra vacía, sino que está ocupada por meninges, ¿ya? Formando la hoz cerebral, una estructura que divide ambos hemisferios. Como les dije, tanto con el cuerpo calloso como con algunos otros núcleos grises, se comunican ambos hemisferios. Y podemos ver que estos surcos son el surco central que divide el lóbulo frontal del parietal y el surco lateral que divide el lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal. ¿Okay? Eso, por supuesto, se ha realizado de forma esquemática para poder identificar y relacionar las funciones de cada uno de los lóbulos, ¿sí? Entonces, el lóbulo frontal, en ese sentido, tiene o controlan lo que son los movimientos voluntarios, ya que acá se encuentran la corteza motora propiamente dicho y la corteza premotora, es decir, a través de las cuales nosotros planificamos los movimientos, se encuentra el razonamiento, la personalidad, pensamiento y emociones. Personas o pacientes con lesiones a nivel de este lóbulo pierden el control de todas, por ejemplo, de la parte de la personalidad y del razonamiento, y pierden el control de funciones sociales. Es decir, este lóbulo es el que nos permite no orinar, no hacer pichí en la calle, sino en un sitio adecuado, en el baño, nos permite controlar las palabras o las cosas que debemos decir en una reunión, etc. Bien, el lóbulo temporal controla lo que sería la memoria, el equilibrio, y también recibe estímulos auditivos, así también participa como en el estado de ánimo. ¿Okay? El lóbulo parietal recibe estímulos táctiles, ya que acá se encuentra la corteza sensitiva, auditivos, olfatorios y también estímulos gustativos. También participa en la sensación del dolor por la parte de la sensibilidad, de temperatura y presión. ¿Ok? Es decir, recibe estímulos desde la periferia, acá se analizan y a través de la corteza, en este caso el lóbulo frontal, se emiten las respuestas dependiendo del estímulo que se reciben. Como les estoy diciendo, pueden ver que cada uno de los lóbulos interacciona constantemente unos con otros. Lo que estamos comentando y es tratando a manera de poder entender de forma esquemática cómo actúan cada uno de ellos, pero es una relación completamente continua que existe. Y el lóbulo occipital, y no por ende menos importante, pueden ver que percibe lo que son los estímulos visuales principalmente, pero también hay otras funciones como de asociación de colores, en fin, muchas otras cosas también que participan en eso. Así, podemos ver que entonces el lóbulo derecho participa en lo que son las funciones no verbales, ¿ya? Ideación, percepción, ¿ok? Orientación espacial, ¿ya? Algunos gestos o movimientos que participen dentro del lenguaje. Mientras que el hemisferio izquierdo participa en las funciones verbales, ya que acá es donde se encuentran las zonas para la función verbal como tal, tanto el área de Broca como el área de Wernicke, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, y también participa en otras funciones como la abstracción, el cálculo, el razonamiento, en fin. Siguiente. Acá una imagen un poco más esquemática en donde podemos ver ambos hemisferios divididos por el centro por un surco longitudinal, el cual, les repito, no se encuentra vacío, sino que está atravesado por la hoz cerebral, que es meninges, ¿ya? Múltiples, como lo pueden ver, múltiples circunvoluciones, múltiples surcos,
pero están los surcos más profundos, que son los que les comenté, que es el surco central y el surco lateral, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Allí pueden ver el surco central, delimita lo que es la circunvolución poscentral, es decir, detrás de la del surco, y la circunvolución precentral. La circunvolución precentral es el área motora y es parte del lóbulo frontal, mientras que la circunvolución poscentral es el área sensitiva y corresponde al lóbulo parietal. Como pueden ver, están unidos, están completamente pegados allí, simplemente una leve separación por el surco central, y por ende de allí es donde existe la alta relación entre ambas zonas. Y el surco lateral, que es el surco de abajo, que pueden ver que separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal, y el lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal. ¿Okay? En la parte posterior pueden ver el surco parieto-occipital, que es el surco que divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital, ¿ya? Entonces esos son los tres grandes surcos que en la parte externa de un hemisferio del cerebro delimitan los hemisferios, los lóbulos, perdón, lo que sería el surco central, el surco lateral y el surco parieto-occipital. Siguiente. Y aquí tenemos una vista sagital, un corte a través de la fisura longitudinal, el surco longitudinal, separando un hemisferio del otro. Pueden ver que acá ya podemos encontrar el cuerpo calloso, que presenta una forma característica, formado por tres partes. La parte anterior, que es la rodilla, como una extremidad doblada, ¿ya? La parte que continúa es el cuerpo, y la parte posterior o cola se denomina esplenio o cola del cuerpo calloso. Pueden ver que también en esta vista, o en esta parte interna del hemisferio, terminan los surcos, lo que es el surco central y el surco parietal, lateral, y el parieto occipital. Y se suma otro surco, que es el surco que pueden ver allí en la parte posterior, que es el surco calcarino. ¿Por qué es importante? Porque él divide lo que es el área visual del lóbulo occipital, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque lesiones a este punto, a este nivel, por ejemplo, en los accidentes cerebrovasculares con mucha frecuencia, el paciente simplemente pierde la visión, ¿ok? En una parte del ojo, en un cuadrante, porque el ojo, la visión se divide en cuadrantes, ¿ya? Y bueno, puede existir una lesión muy específica y localizada en ese punto. Siguiente. Como les comentaba, aquí lo que sería un hemisferio izquierdo, esto lo van a desarrollar mucho más adelante en clases posteriores. Simplemente comentarles dónde más, para que ya empiecen a relacionarse con el tema. Está el área de Broca, el área de Wernicke, ahí cada una representadas en rojo. La corteza visual en la parte posterior donde les había comentado, la parte auditiva y la parte sensorial y motora. ¿Okay? Ahí pueden ver cómo a su vez cada lóbulo se subdivide, y si vamos a esto más se puede subdividir muchísimo más. ¿Okay? Existen clasificaciones, por ejemplo, como la de Brodmann, en donde clasifican el cerebro en 52 áreas conocidas hasta hoy día. Entonces, de allí imagínense la complejidad a la cual nos enfrentamos día a día las personas que trabajan en pro del sistema nervioso central. Aquí pueden ver cada una, como les dije, interactúa constantemente. Entonces, ejemplo, al leer una palabra y querer hablarla o repetirla, ejemplo, aquí cerebro, esa palabra es reconocida primero por la corteza visual, porque la estoy leyendo. De allí existen conexiones con el área de Wernicke para poder entender lo que estoy diciendo, ¿ya? Del área de Wernicke saltan fibras que se dirigen al área de Broca, ¿ok? Donde se procesa y se articulan o se planifican las articulaciones de las palabras de las letras para poder decir, nombrar la palabra. Y de allí van nuevamente proyecciones que se dirigen hacia la corteza motora primaria, que es la que ejecuta la función de, en este caso, leer una palabra, hablar o conversar o nombrar una palabra que ya ha sido leída. Entonces, esas son más o menos secuencias que se pueden ir relacionando con respecto a la localización de cada una de las áreas funcionales dentro del cerebro. ¿Bien? ¿Alguna pregunta?
Profesor, Sí. en el área de Broca es donde se asocia el significado de la palabra cerebro en este caso. O sea, cuando ya se asocia a qué es lo que estoy leyendo. No, es el área de Wernicke. Ah, y ahí también en el área de Wernicke. Ya vale. Es en el área de Wernicke. El área de Broca es un área motora, ¿ya? Ya. Simplemente motora para poder articular. Ejemplo, pacientes con lesiones tumorales o accidentes cerebrovasculares a ese punto quieren decir una palabra, por ejemplo, sienten dolor, te quieren decir, doctor, tengo dolor, y saben lo que es decir, porque lo pueden escribir, tú le das una hoja y él lo escribe, es decir, que está entendiendo, pero no sabe cómo decirlo. Entonces te puede decir hola, o te puede decir otra cosa, y lo que te quiere decir realmente es, doctor, tengo dolor. Sin embargo, en los pacientes donde se lesiona el área de Wernicke, es todo lo contrario. ¿Ya? No entiende absolutamente nada de lo que tú le estás diciendo. Hola, buenos días, estoy en mi casa, te respondo. O sea, algo completamente fuera del contexto de lo que tú le estás preguntando, y bueno, y ahí tú comienzas a interrogar. F. Ujú. No más. Parece que tenemos un nuevo break. A ver, vamos a ver. Al menos me alcanzó a responder la duda. Sí, te respondió. Ya, estamos bien en el tiempo, queda poquita clase, así que yo creo que sí, yo creo que se desconectó. Hagamos un break de 5 minutos más, pues, ¿ya? Volvamos a las 7:10, ¿ya? Para que se vuelva a Profesor, conectar. Sí, dígame. soy yo Máximo, ya regresé de la cirugía. Voy a entrar ahora desde el computador, ¿me podría aceptar? Sí, claro, por supuesto. Ya, eso. De hecho, ya entró, ¿o no? Si no, no me estaría hablando. No, no, O sea, que que estoy desde el celular, lo estuve escuchando durante la cirugía. Ah, muy bien, ya. Entra nomás, entra. Cuando te vea, te voy a aceptar, por supuesto. Sí. Ahí, pues ya. No más. No más, ¿cómo estás? Regresé. Te diste un pequeño break, ¿ah? Muy bien. Oye, bueno, ya que se cortó, esperemos 3 minutos más, ¿ya? Se está conectando un estudiante y para volver, ¿ya? Ah, se está conectando otro estudiante, perfecto. Sí. Así que en 3 minutos más partimos, ya a las 7:10 en punto, ¿ya? ¿Te parece? Listo, Ya, listo. muy bien. Ahí está, reanudando la grabación y vamos a compartir. Ok, perfecto. Ya, profesor, estamos listos. Entonces, bueno, como les había comentado, esa es más o menos la parte de la interrelación que existen entre cada uno de los lóbulos del cerebro. ¿Ok? Siguiente. A ver, un segundo. Ahí y ahí. Ya. Aquí, como les comentaba, otra parte de lo que sería el encéfalo, la parte cerebral, el diencéfalo. ¿Okay? El diencéfalo a su vez está conformado por otras estructuras, ¿sí? Otra subdivisión, que es el tálamo, el hipotálamo, las más estudiadas, el epitálamo y el subtálamo menos conocidos, ¿ok? Pero no por ende menos importantes.
¿ya? El epitálamo, por supuesto, está constituido por una glándula que se llama la glándula pineal, los núcleos avenulares y sus conexiones. Es muy importante para el ciclo circadiano, ¿ya? Nos ayudan a descansar, nos ayudan a dormir y a despertarnos, ¿bien? Y el subtálamo son estructuras que se encuentran más en relación con el funcionamiento de los ganglios basales, ¿bien? Siguiente. El tálamo y el hipotálamo, como les había comentado, son más conocidos. El tálamo es una masa de sustancia gris de células nerviosas que se encuentran como antesala a la corteza cerebral. ¿Por qué antesala? Muchas informaciones, tanto motoras como sensitivas, tienen que pasar por el tálamo antes de llegar a la corteza cerebral. ¿Ok? Por eso una de sus funciones es integrar las funciones sensitivas y motoras. ¿Ok? También participa junto con el epitálamo en el despertar y una conciencia, entra dentro de lo que sería el sistema límbico con la control o ayuda a lo que sería la conducta afectiva y por supuesto también participa en la memoria. Muchos pacientes con lesiones en esta área, que son con cierta regularidad, tienden simplemente a perder la memoria remota o la memoria anterógrada, que es la más frecuente. Entonces, el tálamo es una estructura muy importante, sirviendo como antesala a todas estas funciones, tanto sensitivas como motoras. La única función sensitiva especial que no pasa por el tálamo sería la olfatoria. ¿Ok? Siguiente. Y por supuesto también se comunican entre ellos, ¿no? Existe lo que sería la comisura intertalámica. Aquí lo pueden ver, se encuentra el tálamo, ¿ok? Anterior a este se encuentra lo que sería el hipotálamo. Encima o un poco y por detrás del tálamo se encuentra lo que sería el epitálamo y el subtálamo se encuentra debajo del tálamo. ¿Bien? Siguiente. El hipotálamo, así pues, se encarga, o parte de sus funciones es el control autónomo, ¿ya? El control endocrino, ya que el hipotálamo se encuentra unido o conectado con la glándula hipófisis, ¿ya? Y por tanto regula a través de la producción de ciertas hormonas a que la hipófisis funcione de forma adecuada. Existe una retroalimentación entre ambas, entre el hipotálamo y la glándula hipófisis. Bien, regulación de la temperatura, ¿ya? Ejemplo, cuando los pacientes que le dan fiebre, queremos darle algún antipirético, ejemplo, el paracetamol, actúa a este nivel, al nivel del hipotálamo, que a su vez se divide en diversos subnúcleos y permite regular o disminuir la temperatura, ¿ya? Regulación de la ingesta de alimentos y agua, ya que nos permite o participa mediante diversas hormonas, como por ejemplo la antidiurética en el ciclo de la sed, ¿ya? Es decir, cuando tenemos sed, ejerce o se produce esta hormona antidiurética para que para no orinar, no perder agua y así no deshidratarnos y que no nos dé más sed. Y por supuesto también presenta conexiones dentro de lo que es la participación en la emoción y la conducta. El control autónomo lo realiza a través del sistema simpático, presenta muchas conexiones desde el punto de vista simpático utilizando lo que sería ese neurotransmisor, adrenalina y noradrenalina, y ejerce su función a través de esas sustancias, de esos neurotransmisores. Siguiente. Acá les quise desglosar ese surco, el surco central que dividía esa circunvolución precentral de esa circunvolución postcentral, motor y sensitiva, cómo se encuentra esta estructura denominada homúnculo, que es una representación cartográfica de todas las partes corporales dentro de la corteza motora y la corteza sensitiva, ¿sí? Como pueden ver, existe una gran representación dentro del cerebro para lo que es la cara, la lengua y las manos principalmente. ¿Por qué? Porque estas son las que nos diferencian de otros seres vivos, ¿ya? Como pueden ver, los miembros inferiores, las rodillas, todo esto tiene una representación muy pequeña. Igualmente está en color azul la representación de la corteza sensitiva, que de igual manera que la motora, también tiene mayor representación tanto a nivel de manos, porque nos permite sentir, tocar, distinguir objetos, y a nivel facial para poder tener tacto, sentir los labios. A nivel bucal hay una mayor
representación a este nivel que en la parte motora, porque obviamente aquí vamos a sentir sabores, ¿ya? Y bueno, eso es fundamental a la hora de poder representarlo, porque muchas lesiones a estos niveles pueden ser muy particulares y muy características. Siguiente. Acá les quise representar cómo se forma eso. Pueden ver cómo está la corteza motora, el homúnculo. Se forman las diversas fibras que son los axones de esas neuronas motoras y pueden ver cómo parten, por ejemplo, de la mano. ¿Ok? Para luego confluir, unirse en una estructura en forma de boomerang que se llama cápsula interna, que la pueden ver representada en una imagen en la parte derecha, y luego sigue su descenso, este haz, a través del tronco encefálico, que lo vamos a ver más adelante, en próximas clases, y luego en el bulbo, pueden ver qué pasa hacia el lado contrario. De allí es que sucede es la razón por la cual un Vamos a ver. Vale. Como les comentaba, entonces las neuronas, los axones de estas neuronas son únicos, son completos y tienen esa longitud, ¿ya? Desde la corteza cerebral hacia la extremidad o el punto donde van a ejercer su acción. Siguiente. Acá pueden ver, ejemplo, si se le genera una lesión a este punto en la corteza cerebral, se va a generar lo que sería una paresia o una hemiparesia asimétrica, ¿ya? Porque se va a afectar una parte de ese lado del cuerpo. Ejemplo, en este caso, la mano, los dedos de la mano o la mano, ¿sí? Eso es lo que sería una lesión a nivel de la que sería la corteza cerebral. Ahora, las lesiones a nivel de la cápsula interna, que es el punto donde se localiza o donde se acumulan todas las fibras, obviamente la paresia y la hemiparesia va a ser general, completa, de todo el lado del cuerpo. ¿Ya? Es lo que sería una paresia o una hemiparesia simétrica. Bien, eso más adelante en próximas clases van a poder desarrollarlo de forma más amplia. Bien, continúa, siguiente. Bien, acá las meninges, la otra parte que constituye, que se encuentra dentro del sistema de la protección del sistema nervioso central, son membranas de tejido conectivo que envuelven el sistema nervioso en toda su extensión, cerebro, médula, inclusive nervios periféricos. Se dividen en dura madre, la siguiente, dura madre, que es la capa más externa, es una capa fibrosa, fibroelástica, bastante tensa y dura de atravesar, ¿ok? Debajo de esta se encuentra la aracnoides, que es similar a la pleura, está formada por dos hojas, una externa pegada, adosada a la dura madre, y una interna adosada a la pía madre, que es la capa interna, generando un espacio virtual que se denomina espacio subaracnoideo, ¿ok? Y la meninge interna, que es la pía madre, que está adosada al cerebro propiamente dicho. Esta espacio subaracnoideo es importante, ¿ok? Porque muchos traumatismos pueden generar sangrados a este nivel, ya que como pueden ver en esa imagen esquemática, está atravesada por los vasos sanguíneos. De allí son las famosas hemorragias subaracnoideas, ¿ok? Que es producto de las lesiones, de las rupturas de los vasos a este nivel. Siguiente. Las meninges generan repliegues, ¿ok? Durales, que son denominados senos venosos durales. ¿Por qué es importante? Porque los senos venosos son sistemas colectores por los cuales drena la sangre del encéfalo, recogiendo la sangre venosa del cerebro y de los demás órganos intracraneales. Como pueden ver en la imagen izquierda, podemos ver el cráneo, ¿ok? La estructura azul es la parte del seno venoso que se diferencia de lo que serían las venas propiamente dichas, porque no son venas, son estructuras meningias recubiertas por endotelio, y pueden ver cómo está separado ambos hemisferios
cerebrales por ese haz longitudinal, que es el lado cerebral, ¿ya? Ese es el haz longitudinal o el seno venoso longitudinal, que va de anterior a posterior, desde la frente hacia la confluencia del seno venoso a nivel occipital. En la imagen derecha pueden ver una resección de la mitad derecha del cráneo y una hemiferectomía, es decir, se diseca o se secciona el hemisferio derecho y pueden ver cómo realmente esa estructura, que es el lado cerebral o fal cerebri, separa ambos hemisferios, ¿ya? Y la estructura que se ve en el medio, más blanquecina, es el cuerpo calloso. Debajo de esto se encuentra el tálamo, que son las estructuras que les comentaba que comunican un hemisferio con el otro para poder interactuar y poder ejercer las funciones que se quieren realizar, ¿ya? Siguiente. Aquí un poco más, para que vean que se encuentra el haz longitudinal, ¿ok? En la imagen derecha pueden ver el haz longitudinal desde la parte de la frente, prácticamente desde la nariz, hacia la parte occipital, ¿ok? Que es la confluencia de los senos venosos. Debajo de ese se encuentra otro seno venoso, que es el seno longitudinal inferior, que está superior al cuerpo calloso. Y bueno, hay muchísimos, por supuesto, está el seno cavernoso, que se encuentra lateral o a los lados de la silla turca, envolviendo o recubriendo lo que sería la glándula hipófisis. Todo esto clínicamente tiene su importancia, pero lo que quiero que saquen de esto es que las meninges forman estas estructuras y que clínicamente la ruptura de ellas obviamente puede generar sangrados masivos importantes, en donde los pacientes pueden desangrarse en cuestión de minutos. Bien, siguiente. Lo otro que les quiero comentar es el sistema ventricular. El sistema ventricular es importante porque acá es donde se producen el líquido cefalorraquídeo, que como les comenté, tiene múltiples funciones. Función de protección, función de transporte de diversas hormonas de una zona del cerebro hacia otras, de limpieza, en fin. El sistema ventricular es una serie de cavidades que se desarrollan en el interior del sistema nervioso central, en las cuales se produce y circula el líquido cefalorraquídeo. El sistema ventricular está compuesto por ventrículos laterales, ¿ok? Si lo pueden ver en la imagen derecha, en la imagen tomográfica de resonancia, pueden ver cómo se encuentran los ventrículos laterales, que son esas astas que se ven hacia los lados, tanto anteriores como posteriores, ¿ya? Acá es donde realmente se produce la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce a una velocidad de 0.3 a 0.35 cc por minuto. Eso quiere decir que cada 8 horas se producen 150 cc. Y en un día, por supuesto, vamos a producir entre 450 a 500 cc al día. Esto es importante por muchas pacientes, muchas personas por traumatismo presentan hidrocefalia, que es un aumento del líquido, de la cantidad de líquido dentro de las cavidades ventriculares. Bien, aquí, Profesor, siguiente. Sí, sí, sí. profesor, ¿cómo se Dígame. va, como, por decirlo, renovando ese líquido cefalorraquídeo? Porque sabemos que se va Exacto. produciendo constantemente, pero ¿cómo hacer para que no haya una sobreproducción? Exacto, eso es lo que les iba a comentar. La siguiente. Entonces, allí pueden ver el esquema de las flechas, ¿ya? Los ventrículos laterales, ubicándonos en la parte central, en esas estructuras en forma de boomerang, allí se produce la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, pasa a esa estructura que está por debajo de ella, que es una estructura media, se encuentra en el medio del tálamo, que se llama tercer ventrículo. A través del tercer ventrículo se baja o fluye el líquido por un acueducto, que es un túbulo bastante minúsculo, que es el acueducto de Silvio, que lo conecta con el cuarto ventrículo, que es una cavidad que está delante del cerebelo, está entre el cerebelo y el tronco encefálico, y a través de otros agujeros, que son agujeros de Luska y de Magendie, va hacia lo que sería la cisterna magna, y allí pueden ver cómo la flecha vuelve a subir y sube hacia esas estructuras que se llaman vellosidades aracnoideas. Esas vellosidades se encuentran en los senos venosos, ¿sí? Si recuerdan la lámina de los senos.
Ya, vamos a pausar la grabación y volver a compartir. Muy bien. Ahí estamos. Pues bien, como les comentaba, entonces el líquido cefalorraquídeo es absorbido allí en los senos venosos y es drenado del sistema nervioso central a través de las venas yugulares, ¿ok? Porque los senos venosos forman la vena yugular, ¿sí? Bien. Perfecto, entonces aquí pueden ver en el esquema, los plexos coroideos son las estructuras vasculares que se encuentran en los ventrículos laterales. De aquí pasa el tercer ventrículo, de acá pasa el cuarto ventrículo y luego la cisterna magna, que es la parte inferior de la imagen, de la imagen que están viendo. Luego el líquido cefalorraquídeo sube, se va hacia los senos venosos, ¿ya? Y es, por diferencia de presión, es liberada a través de las vellosidades aracnoideas en los senos venosos para ser drenado por el sistema venoso de la vena yugular del sistema nervioso central de forma normal. ¿Okay? Así es que se produce y se renueva constantemente el líquido cefalorraquídeo día tras día. ¿Muy bien? ¿Y qué cosa podría provocar, por así decirlo, el exceso de líquido cefalorraquídeo? ¿Qué sería lo Por que tendría que ejemplo, fallar, por así decirlo? claro, por ejemplo, meningitis, ¿ya? Meningitis, ¿qué hace? Genera una obstrucción de esas vellosidades, ¿sí? Si se obstruyen las vellosidades, esa válvula de escape se cierra y no se libera, no se renueva el líquido cefalorraquídeo, es decir, se acumula porque no se puede drenar, ¿sí? Tumores en esos plexos coroideos, ¿sí? Que es donde se forman, hiperproducen el líquido cefalorraquídeo a una velocidad mayor a la que a la velocidad de drenaje. Es decir, en vez de en 8 horas producir 150 cc, producen 400 cc, 500 cc en 8 horas. Obviamente, nuestro cuerpo no está adaptado para ese tipo de situación. Ejemplos, otros ejemplos, tumores, ¿ya? Tumores allí alrededor del cerebelo o del tronco encefálico. Obstruyen el cuarto ventrículo, o obstruyen el acueducto de Silvio, o obstruyen cualquier cavidad del sistema ventricular y al obstruirse, obviamente, se acumula el líquido cefalorraquídeo, no drena y, por supuesto, eso genera hidrocefalia y todo este tipo de situaciones. Es decir, hay ejemplos desde infecciosos hasta tumorales, traumáticos, como la hemorragia subaracnoidea, que igual es como una meningitis, genera una obstrucción de las vellosidades. En fin, muchísimas causas pueden generarlo, pero es básicamente eso. O un aumento de la producción, o una obstrucción de su circulación, o una alteración de su drenaje a nivel de las vellosidades aracnoideas. Muchísimas gracias. Acá, bueno, ya para que vayan adentrándose en temas, ya en partes prácticas médicas, evidentemente, como el líquido cefalorraquídeo baña y circula por todo el sistema nervioso central, alteraciones que se generen en cualquier punto pueden ser identificadas mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Una de las formas más usuales de la extracción del mismo es a través de la punción lumbar, ¿bien? Poco a poco, más adelante, irán viendo cómo se realizan las técnicas, ¿ok? Para la extracción del líquido cefalorraquídeo a ese nivel. Aquí igualmente, ya para que vayan adentrando en tema, con lo que son los parámetros tanto normales como las tres características principales que se pueden evidenciar en el líquido cefalorraquídeo. Meningitis purulenta por bacterias, meningitis viral, ¿ok? Y meningitis tuberculosa que se da principalmente en pacientes inmunodeprimidos, ¿ok? Pacientes VIH positivos, pacientes con factores inmunológicos, ¿sí? Igualmente en el líquido cefalorraquídeo se pueden hacer estudios citológicos y determinar lesiones tumorales, ¿ok? Cáncer, linfomas, muchas otras estructuras también se pueden, muchos otros elementos y patologías pueden evidenciarse a este nivel, ¿ya? Siguiente. Y por último acá, teniendo en cuenta, y como gracias a la pregunta que realizaron, se pueden evidenciar o se pueden tener signos meningios o signos que pueden ser característicos cuando hay afectaciones en el sistema nervioso central. Como ya lo vimos, en la parte ósea o en la parte externa hay expresiones clínicas, en la parte del líquido cefalorraquídeo hay expresiones clínicas,
y a nivel de las meninges también, ¿sí? Entonces, los signos meningios usualmente, y el signo más característico de muchas afectaciones del sistema nervioso central es la cefalea, dolor de cabeza, principalmente, se agrega a lo que son las náuseas y los vómitos, inclusive pueden ser vómitos en proyectil, es decir, vómitos sin náuseas. La persona va a hablar, doctor, vengo porque, y enseguida vomita casi que encima del examinador si uno no está atento a esa eventualidad. ¿Ok? Esos serían clínicamente los síntomas inespecíficos que presentan los pacientes con signos meningios. Existen signos clínicos dentro de la exploración. Está, por ejemplo, el signo de Kernig, lo pueden ver en la imagen derecha, en donde el paciente en decúbito dorsal, ya con las piernas extendidas, luego uno toma con la mano izquierda el talón del paciente, eleva la pierna, el paciente mientras usted la está elevando siempre va a tener la pierna flexionada. Luego con su mano derecha intenta colocar la pierna de forma recta. Eso no lo va a poder hacer, ¿por qué? Porque el paciente lo va a impedir, porque eso le va a generar dolor. ¿Dolor en dónde? A nivel del cuello. ¿Ok? Va a generar va a aumentar el dolor de cabeza, e inclusive puede vomitar y va a generar dolor en esa zona, ¿sí? Eso es un signo de Kernig positivo, es decir, el signo es que el paciente en esa posición, usted no pueda colocarle o estirarle la pierna de forma recta. Otro signo es el signo de Brusinski, ¿okay? Que también en decúbito lateral partimos en la imagen inferior. Luego tomamos al paciente con una mano por la parte occipital y le intentamos flexionar tratando de unir el mentón con el esternón, ¿sí? El paciente inmediatamente eleva las rodillas. ¿Por qué? Porque esa es una maniobra, estas son maniobras antiálgicas. El paciente va a buscar la forma de que no le genere dolor de cabeza y que no le genere dolor en el cuello, ¿ya? Todas estas cosas se traducen en rigidez de nuca, ¿ok? Rigidez de nuca es eso, precisamente, el paciente, una rigidez tal por contractura de los músculos a ese nivel, que no va a generar ningún tipo de movimiento y cuando lo generen o se trate de examinar, el paciente literalmente no lo va a permitir, evitándolo mediante estas situaciones que les estoy comentando, ¿ok? Siguiente. Y pues bueno, algunos temas de los cuales quería comentar, mi participación el día de hoy para que supiesen algunas estructuras y dentro de la anatomía que son importantes. Sé que es un tema denso, ¿ya? El sistema nervioso central da para hablar horas y horas y horas y horas dentro de especialidades como la neurología, neurocirugía. Uno se estudia durante toda la carrera y la neuroanatomía lleva como cátedra, como tal, año y medio, es decir, es muy, muy amplia y se pueden estudiar muchas cosas porque hay muchas cosas mínimas allí. Pero dentro del ámbito de lo general, de las generalidades, creo que pude darles algunas indicaciones importantes para que a la hora de sus prácticas puedan tomarlos en cuenta y bueno, pueden ponerlo en práctica con los pacientes que vayan a ver a posteriori. Si tienen preguntas, podemos responder y contestar algunas de ellas. Doctor, Sí. en el caso de personas que hayan nacido con ceguera, ¿qué ocurriría con el lóbulo occipital? ¿Qué pasaría con eso? ¿Tendrían algunos estímulos? ¿No tendrían ninguno? ¿Qué ocurriría ahí? Exacto, el sistema nervioso central son estructuras que requieren la retroalimentación constante, ¿ya? Para poder desarrollarse y estimularse. Obviamente las cegueras pueden deberse a millones de cosas, a millones de situaciones no necesariamente neurológicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si hay alguna afectación a nivel del globo ocular, digámoslo así, sí, simplemente, o sea, no existe la llegada de información al lóbulo occipital, pero si durante la etapa embrionaria se logró formar todo el lóbulo occipital de forma adecuada, se pueden hacer, por ejemplo, implantes y el paciente va a lograr ver, ¿sí? Que eso es en los próximos pasos hacia donde se está desarrollando la neurocirugía, ¿ya? Tanto la parte visual, la misma pregunta cabe para la parte auditiva, ¿ok? La parte sensitiva, por supuesto, es un poco más complicada, pero no dudo que en algún momento esas cosas se puedan desarrollar. Si dentro del desarrollo embrionario de un individuo se desarrollan sus estructuras neurales de forma adecuada,
ellas van a estar allí dispuestas siempre para presentar, para recibir ese estímulo y un desarrollo. Si la ceguera es producto de que no se formó el lóbulo occipital, el ojo o las estructuras anteriores al lóbulo occipital van a funcionar, pero no hay ese centro de integración, ¿ya? Por eso al inicio de la clase lo dije con las funciones. Un estímulo se integra, se analiza, se codifica y luego se expresa en una respuesta. ¿Bien? Ya, muchas gracias. Profesor, bueno, doctor, ¿cuál es la incidencia para que ocurra, por ejemplo, en la etapa embrionaria, algún fallo en un gen que no produzca el lóbulo, por así decirlo? El sistema nervioso central, más que lesiones propias, bueno, hay diversas infecciones que pueden generar alteraciones en lóbulos específicamente, digámoslo así. Por ejemplo, a tu pregunta de que no se desarrolle, por ejemplo, el lóbulo occipital. Muy rara ocasión no va a dejar de desarrollarse un lóbulo en particular. O se disminuye la formación dentro de lo que es una estructura general, o sea, porque como lo dije, el cerebro está constituido, por ejemplo, por el telencéfalo. Si hay una alteración dentro de la formación del telencéfalo, se van a ver afectados todo el cerebro y el diencéfalo, en mayor o menor medida. ¿Me explico? Y así sucesivamente, porque todas esas estructuras originan de un punto, de un mismo punto, y por ende seccionarlo, como por ejemplo de que no se formó el lóbulo occipital izquierdo y el derecho sí, y el lóbulo parietal sí, no, eso es muchísimo más raro, ¿ok? Generalmente, Muchísimas gracias. desde el punto de vista embriológico, se deja de desarrollar la estructura general a partir de la cual se forma el elemento. En este caso, si hablamos de los lóbulos, muy probablemente se afecta todo el hemisferio de ese lado o del lado que esté afectado o de ambos. Excelente, muchísimas gracias. Profesor, yo tengo una duda entre si hay alguna diferencia entre el estímulo auditivo que recibe el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, o si hay alguna diferencia en la respuesta. El lóbulo temporal se encarga de la audición como tal, ¿ok? Y como en el lóbulo parietal existen más relaciones emocionales de memoria con respecto a ese sonido, ¿ya? Por ejemplo, si usted escucha una canción o algo que la pone nostálgica, va a llorar. Es decir, lo escuchaste con el temporal, pero se analizó en el parietal y experimentaste un tipo de respuesta, obviamente mucho más integrada. Pero la función como tal de la audición es así, se da en el lóbulo temporal. Ya. Allí vas a tener la audición. Y esa integración o esa relación va a darse es en el parietal. Escuchamos un llanto, el llanto lo estamos escuchando y sabemos que es un niño llorando porque el parietal ya intervino. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Profesor, cuando estaba usted hablando del área de Wernicke y el área Broca, usted dijo que si falla el área de Wernicke, una persona como le pueden hablar, pero como no va a entender nada de lo que dicen, ¿o no? Es correcto, es correcto. Ya, ¿hay alguna otra como signo que se pueda detectar fácilmente cuando falla esa área, aparte de ese? No, porque es que el entendimiento como tal o el entender se va a expresar en todas sus fases y modalidades. No va a entender al hablar, no va a entender al escribir, al leer, ¿ok? O sea, el paciente lóbulo parietal es importante para entender y comprender las cosas, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, ¿ya? Entonces, o sea, lo característico que vamos a encontrar a ese nivel es que el paciente va a tener alteraciones en la comprensión en general, ¿ya? No va a poder escribir una palabra que uno le diga porque, o sea, no está entendiendo y no está analizando las cosas que uno le dice al paciente, ¿sí? Entonces no entiende, pero va a poder, por ejemplo, hablar muy bien y todo eso tranquilamente, pero no va a entender nada. Sí, claro, él Bien. puede tener inclusive un lenguaje fluente, ¿ok? Hablar como estamos hablando acá, pero no en relación al tema de lo que se le está preguntando o lo que queremos extraer, ¿sí? Como te comentaba, eso sucede mucho,
uno llega, se presenta con el paciente, le interroga, ¿tiene algún dolor? Y entonces te dice, estoy en mi casa, estoy aquí en la parada esperando bus, estoy esperando, o sea, te hablan algo completamente fuera del contexto, pero completamente fluido y obviamente tú entiendes lo que te está diciendo, pero no se correlaciona con el que le preguntaste, ¿ya? Mientras que el área de Broca ocurre lo contrario. El paciente no puede, literalmente no puede, y se frustran, se molestan inclusive a veces porque te dicen una palabra o hola, hola, a todo te lo responden con una sola palabra o una letra o un sonido, ¿ya? Entonces allí existe una falla dentro de lo que es la formación o la preparación de la articulación como tal. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta, algunas otras dudas antes de entrar a la siguiente fase? Parece que estaríamos listos, no más. Parece que estaríamos listos, sí, señor. Sí, sí. Muchas gracias, felicitaciones por su clase y ahora te invito a que te quedes para el Kahoot, ¿ya? Para que Perfecto, nos detengamos. excelente. Estamos Muy acá. bien, ya. Vamos a empezar. Bueno, buena respuesta. Excelente, sí. ¿Estuvo bien? ¿Sí? ¿No es cierto? Bastante bien, sí. Muy bien. Vamos a ver quién va ganando. Rocío. Ya, vamos a ver cómo sigue esto, ¿ya? Ya, aquí no estuvo tan bien esto, ¿eh? Un poquito de dudas en algunas cosas, sí. Sí, 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 sí. Sí, pensaron que era la médula espinal, mira. Sí. Bueno, yo creo que puede ser que uno se confunda en esa parte. Sí, no, está bien. Ya. Veamos quién sigue. Javiera va punteando, ¿verdad? Ya, aquí estuvo mejor, mira. Aquí en todo de nuevo. Sí, sí, sí. Bien. Muy bien. A ver, veamos quién va ganando. Javiera, sigue adelante. Ya, Sigue adelante, contando. vamos, veamos. ¿Cómo sigue? Bien, aquí sí que estuvo, este estaba más Mejor, fácil. sí. Sí, Un poco aquí más claro. se acordaron. Muy bien. Ya, veamos si sigue Javiera. Ah, ya quedó en segundo lugar. Constanza toma la Se delantera. Veamos adelantó, cómo Constanza se adelantó. se adelantó. A ver, veamos qué pasa. Ya, ¿sí? Bien, Bastante bien. ¿sí? Veamos quién sigue. Constanza. Uy, uy, uy. Y las dos Javieras van pillándole. Ay, ay. Sí. Veamos cómo va aquí.
Bien, esta que estuvieron casi Perfecto. perfecto. Sí. Veamos quién sigue. Constanza sigue y las dos Javieras siguen atrás. Muy bien. Siguen allí. La están pillando, la están pillando. Veamos. Bien, sí, estuvo buena la respuesta. Veamos quién va adelante. La Constanza, pero sigue. Constanza. Y las Javieras. Desaparecieron. Ah, no. Queda una Javiera ahí. Ahí queda una Javiera. Uy, y Bárbara se tiró al segundo lugar. Con una llamita ahí. ¿Qué pasó eso? Estamos fallas. Sí. Ya, sí, este era como para que todas la tuvieran por ahí. Para recuperar. Fácil, muy fácil, sí. Y la Constanza, pero ya se arrancó. Se arrancó con 7000 puntos. Yo creo que ya nadie la pilla. Veamos. Muy bien. Estuvo bien, sí, bien eso. Y la Constanza, no hay caso, no está cediendo lugar. Vamos a ver. Ya, te queda una solamente, Constanza, así que concéntrate para que gane. Vamos a ver, Constanza. Vamos a ver si gana. Sí. Vamos, chicos, un esfuerzo. Bien, muy bien. Bien. Sí, está bien eso. Y veamos si ganó la Constanza. Bien, Constanza, muy bien. Excelente. Sí, la Bárbara y María José. Felicitaciones, ¿ya? Bueno, con esto estamos terminando la clase 1 de neurociencias. Espero que le haya gustado y bueno, yo felicito al profesor por su clase, muy buena. Y también me alegro de que hayamos hecho esta actividad, que esta actividad está hecha a solicitud de ustedes mismos. El año pasado me dijeron, profesor, ¿por qué no hace Kahoot al final? Y ahora estamos haciendo en base a esa misma solicitud. Así que... Excelente, muy bien. Buenas noches, jóvenes, y nos vemos mañana en el práctico, ¿ya? El grupo 1, ¿ya? Acuérdense que va el grupo 1, 2, 3 y 4. Los primeros 4 grupos, mañana nos juntamos para desarrollar el práctico de neurociencias, ¿ya? Tienen que estudiar esta clase, porque se va a tratar sobre esta clase, ¿ya? Profesor, ¿por dónde Sí. usted va a subir la grabación? Se la voy a mandar al delegado, ¿ya? Él va a tener el link y él se lo va a mandar a todos ustedes, ¿ya? Excelente. Ya pues, entonces buenas noches y gracias profesor por su clase, ¿ya? Así que nos estamos viendo. Nos vemos mañana y yo al delegado le mando la grabación apenas me llegue, ¿ya? Muchas gracias, profe, un gusto. Listo, un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, gracias. Hola, profe. Gracias. Nos vemos. Profe. Gracias. Bien, Numas, felicitaciones, muy buena su clase, muy didáctica. Creo que ahora me di cuenta que quizás lo que falló, lo que diría que falló es que la clase tienes que tenerla tú, porque tú puedes mostrar con el cursor, puedes ir mostrando. Sí, Yo creo que faltó esa parte, sí. Pero por otro lado me asusta un poco la inestabilidad de tu internet. Tengo un poco de susto por eso. Así que
No sé, ¿qué quieres que hagamos para la siguiente clase? ¿Cómo la mejoramos? Bueno, la verdad es que no sé cómo, porque es raro, hay ocasiones que funciona súper bien. No sé, darle en la universidad, ¿será? ¿Podría ser? Puede ser. Ya, si quieres la próxima vez, lo podemos hacer desde el computador de la universidad. ¿Qué te parece? Podemos estar ahí sin ningún problema, con una distancia razonable, digamos. Claro. Y lo puedo hacer de mi propio computador, ¿ya? O sea, eso podríamos hacer la próxima semana, cuando hagas la clase. Sí, sí. Sí, Podemos me juntarnos parece- donde nos juntamos a hablar y desde ese mismo computador se puede hacer la clase y no se te va a caer la señal. Excelente, no hay problema. Sí, yo creo que así Pero lo sí, vamos a hacer, ¿ya? Mañana, como mañana en realidad ahí sí está obligado a que yo esté, porque tengo que hacer el software, el uso del software. sí, Así que igual lo tenemos que hacer igual que ahora. Ya lo tengo que manejar yo y eso. Así que así lo vamos a hacer, ¿ya? Mañana yo voy a subir las preguntas, manejar todo el software y la presencia tuya en realidad es necesaria para aclarar las dudas, porque si ellos tienen dudas sobre las preguntas o especialmente en los casos van a tener dudas. Entonces ahí claro. para que tú puedas orientarlos y guiarlos, ¿ya? No, no, maravilloso, no hay problema. Perfecto. Pero salió bien, ¿ah? Yo creo que funcionó, así que Bueno, excelente, gracias. tengo la impresión Esa de era la que idea de que quedaron contentos. Así que, súper bien. esperemos que sí. Ya, Numa, nos vemos mañana entonces a las 17:55. ¿Ya? Perfecto, listo, excelente, Listo. Muchas Daniel. gracias. Cuídate. Buenas noches. Ya, gracias a ti.